Buenas, hoy les vengo a hablar sobre un tema muy importante que es la producción de acero mediante la reducción de óxidos de hierro. Mi grupo está conformado por Yesmar Benítez, Guatic Garrido, Sebastián Angulo, Johnny Caballero y mi persona de Sir Pacheco. Como introducción les vengo a hablar que desde la antigüedad la producción de acero ha sido uno de los más importantes a nivel mundial, ya que el acero es la base de múltiples sectores, tanto en sectores como industriales como en los sectores cotidianos. Como lo sería la fabricación de vehículos, maquinarias, materiales y herramientas utilizadas en distintas áreas, siendo así uno de los materiales más utilizados en el mundo moderno por su durabilidad, resistencia y por su versatilidad. El acero se produce a partir del hierro, ya que este no se encuentra puro en la naturaleza, sino eh, en minerales, en minerales oxidados, principalmente hematita y magnetita. Para extraer el hierro metálico de estos compuestos se realiza un proceso llamado reducción de óxidos de hierro. Bueno, el proceso industrial con el que nos tocó trabajar fue la producción de acero a partir de minerales de hierro. Este proceso se hace mediante la reducción de óxidos de hierro. Bueno, la producción del acero comienza desde la obtención del arrabio en un alto horno usando minerales de hierro y cobre. El arrabio es una aleación líquida rica en carbono que luego se transforma en acero mediante el proceso de refinamiento. Tenemos una reacción química principal que es donde los óxidos de hierro se reducen con monóxido de carbono generando hierro y dióxido de carbono. Como reacciones complementarias tenemos la formación de carbono y la reducción del óxido de hierro. Los reactivos son óxidos de hierro y monóxido de carbono, y los productos serían el hierro metálico y el dióxido de carbono. Como producto final de esto obtenemos el acero. El acero es una aleación de hierro con menos de 2,1% de carbono y puede contener otros elementos como manganeso, cromo, silicio o el níquel. Las propiedades del acero son que tiene alta resistencia mecánica, ductibilidad, maleabilidad, etc. Y sus formas comerciales son planchas, láminas, perfiles, tubos, alambre, varillas. Primero que todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián David Angulo Álvarez y el día de hoy le vengo a explicar cuál es la importancia de este proceso. Eh, Como primero tenemos que es la base de la industria siderúrgica, ya que esta materia prima, es utilizada en la gran mayoría de procesos y objetos que vemos a diario. Aparte de esto, su producción a gran escala nos permite abastecer tanto nacional como internacionalmente a, a dichas empresas. Como segunda importancia tenemos que este proceso es muy eficiente, debido a que el proceso mayormente utilizado para obtener este material es el alto horno, el cual es un proceso que no lleva interrupción en ningún momento, y esto lo que causa es que este material pueda ser creado en grandes cantidades. Este proceso se puede adaptar y ha evolucionado a lo largo de los años, de manera de que ya es automatizado, de manera de que ya tienen tecnologías de inyección de carbono y tecnologías que ayudan a reducir el impacto ambiental de este proceso. También es un eslabón clave en la economía, ya que en los países que manejan mucha siderúrgica, es el mayor creador de empleos de manera directa e indirectamente, como lo podrían ser los mineros, los transportadores, ingenieros y comerciantes. Bueno, también le voy a hablar sobre cuál es la aplicación en la vida cotidiana. El acero se puede ver en muchos casos, como sería en caso de las construcciones civiles, como en varillas, columnas y torres de alta tensión. También se puede ver mucho en el área del transporte, como el ejemplo de muchos trenes, carros y otros automóviles que están creados con dicho material. También en la infraestructura pública, pues como ya lo dije anteriormente, en la construcción civil se utiliza mucho el acero en vigas, varillas y otras estructuras que hacen que la construcción sea estable. También se puede ver mucho en los electrodomésticos inmobiliarios,
como lo sería en el caso de las lavadoras, de las estufas y las neveras. También el acero es muy utilizado en la tecnología, en partes de computadores, maquinaria industrial, entre otros. Buenas, mi nombre es Jones Caballero y yo voy a presentar la empresa Acerías Par del Río. Acerías Par del Río S.A. es una de las principales empresas siderúrgicas de Colombia y la única que cuenta con una planta integrada que realiza el proceso completo de producción de acero a partir del mineral de hierro, utilizando el método de alto horno. Ubicada en Nospa, Boyacá, su operación incluye de la reducción de óxidos de hierro para obtener arrabio hasta la transformación de acero mediante convertidores al oxígeno. La empresa produce acero a partir de materias primas nacionales, lo que fortalece la cadena productiva del país. Además, Acerías Par del Río transforma el acero en productos como barras, perfiles, alambrón, esenciales para sectores estratégicos de la economía del país, como construcciones de obras civiles y vivienda, infraestructura vial y energética, industria metalmecánica y fabricación de maquinaria. Acerías Par del Río lleva a cabo el proceso de producción de acero utilizando una planta siderúrgica integrada, lo que significa que realiza todas las etapas, desde la reducción de óxido de hierro en altos hornos hasta la obtención y transformación de acero. Muchas gracias. Bueno, el proceso de producción de acero por reducción de óxidos de hierro se realiza en un alto horno, que es una cápsula cilíndrica de acero recubierta con material refractario. Esta es de hasta 80 metros de altura. La producción inicia con la preparación y la mezcla de 3 materias primas fundamentales. Tenemos el mineral de hierro como la hematita o la magnetita. Tenemos el coque, que este es obtenido por la destilación del carbón y cumple dos funciones: combustible y agente reductor. Tenemos el fundente, la caliza, que disminuye el punto de fusión de la mezcla y reacciona con las impurezas formando la escoria. Estas materias se almacenan generalmente en condiciones secas y ventiladas y se cargan al horno en proporciones típicas de 2 toneladas de mineral, 1 tonelada de coque y 0,5 toneladas de fundente. En la imagen se ve la estructura del alto horno. Tenemos el tragante, que es la entrada de los materiales, tenemos la cuba, que es donde comienza el precalentamiento, tenemos el vientre, que es la zona más ancha donde se intensifica la reacción. Tenemos el etalaje y crisol, que es donde ocurre la combustión y se acumula la rabia. Tenemos las toberas, que son las que inyectan el aire caliente. Y tenemos las piqueras, que es donde se extrae el arrabio y la escoria de manera separada. Bueno, las etapas del proceso químico inician primero en la carga y precalentamiento. Se introducen por capas los materiales en la parte superior, se eliminan el agua y los gases. Tenemos de segundo la reducción de óxidos. Entre 200 y 1500 grados Celsius se dan reacciones escalonadas. El agente reductor es el monóxido de carbono, formado por la combustión del coque con oxígeno. Como tercero tenemos la zona cohesiva. Los óxidos se funden y comienza a formarse el arrabio líquido. Tenemos como cuarto la recarburación y fusión. El hierro fundido se mezcla con el carbono del coque mientras la escoria flota y se separa. Como quinto tenemos sangrado. Este se realiza unas 5 veces al día para poder extraer el arrabio y cada 2 horas para la escoria. Y por último tenemos el transporte, que es cuando el arrabio se lleva a la acería en carros o se vierte en lingotes. Ahora explicaré brevemente las principales reacciones químicas dentro del alto horno. Primero, en la zona alta del horno, a unos 900 grados Celsius, ocurre la descomposición de la caliza. El carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Luego, en la zona media, entre 1000 y 1400 grados, se produce la formación del monóxido de carbono. El coque se quema con el oxígeno del aire, generando dióxido de carbono. Este dióxido reacciona con más coque y se convierte en monóxido de carbono, que es el agente reductor del proceso. Después, en la zona de reacción entre 600 y 1200 grados, ocurre la reducción escalonada de los óxidos de hierro. Y finalmente, en las zonas más bajas también puede darse una reacción directa. Por último, el óxido de calcio reacciona con la sílice de las impurezas para formar la escoria. Buenas, les vengo a hablar sobre algunas condiciones necesarias e importantes para el proceso, donde se encuentra la temperatura, aire caliente, presión, atmósfera reductora y el coque. Donde la temperatura dice que entre 1500 grados centígrados y 2500 grados centígrados para fundir el hierro y facilitar las reacciones. Aire caliente, inyectar entre 800 grados centígrados y 1200 grados centígrados para generar monóxido de carbono y mantener el calor. En la presión,
ligero exceso de presión interna para un buen flujo de gases, atmósfera reductora, rica en monóxido de carbono para evitar la reoxidación del hierro. En esta también podemos encontrar la temperatura de la rabia, donde dice que en el cristal entre 1500 y 1800 grados centígrados. El coque, alta calidad, baja ceniza y buena capacidad para poder generar monóxido de carbono. Mi nombre es Guay Garrido y hoy les voy a hablar o les voy a explicar sobre el diagrama de flujo de nuestro proceso. Iniciamos por la recepción y almacenamiento de materias primas, sigue la preparación y mezcla de estas mismas, seguimos con la alimentación al alto horno, seguimos con inyección aire caliente que sería la combustión del coque, seguimos con reacciones químicas y reducción de óxido, formación de arrabio y escoria. Seguimos de nuevo por la otra parte por extracción de productos y por último envío a la planta de aceración. Bueno, seguimos con el impacto y las propiedades del producto final. Las propiedades físicas del acero tenemos una densidad aproximada de 7,85 gramos por centímetro cúbico. Tenemos un punto de fusión cerca de 1538 grados Celsius. Una resistencia mecánica de alta resistencia a la tracción e impacto. Tenemos una maleabilidad y ductilidad de que el acero puede ser laminado, forjado o trefiliado. Tenemos una conducción térmica moderada alrededor de 550 watts. Tenemos un color brillante metálico o gris plateado. Entre los magnéticos tenemos muchos tipos de acero que son ferromagnéticos. Tenemos también que son resistentes a la corrosión, depende de la composición. El acero puede ser inoxidable, tiene alta resistencia gracias al cromo. Por la parte de la reactividad puede oxidarse en presencia de humedad y oxígeno. Por las aleaciones puede incluir carbono, cromo, níquel o molibdeno para mejorar propiedades. En las condiciones del producto final tenemos que el acero se presenta en barras, perfiles, láminas, tubos y alambres. Esto varía su composición entre el acero del carbono, acero de baja aleación o acero inoxidable. Y las condiciones de almacenamiento, almacén en ambientes secos y protegidos. También podemos evitar exposición prolongada del agua o humedad. Y la aplicación de recubrimientos protectores, puede ser aceite, pinturas, entre otros. Seguimos por la parte del impacto. Tenemos que los materiales estructural fundamental, el acero ha sido clave en la revolución industrial y sigue siendo insustituible en muchas aplicaciones estructurales debido a su alta resistencia mecánica, ductilidad, tenacidad y resistencia en impacto. Podemos que también que la fabricación de herramientas y maquinaria, el acero permitió el desarrollo de máquinas de vapor, herramientas industriales, estructuras fundamentales para la expansión de industrias como la textil, la metalmecánica y la construcción. También tenemos por otra parte aplicaciones modernas. Aún se han desarrollado nuevos materiales, el acero continúa siendo ampliamente utilizado en sectores como la construcción de infraestructuras, transporte, pueden ser vehículos, trenes, barcos. También tenemos industrias petroquímicas y electrodomésticos. También le vengo a hablar sobre el impacto ambiental que tiene el proceso de reducción de óxidos mediante el alto horno. Como primer impacto tenemos las emisiones de CO2, ya que al utilizar el coque, el cual es un derivado del carbón y es la principal fuente de calor y reductor de hierro, se genera lo que es los gases de efecto invernadero, entre otros. También el consumo intensivo de energía, debido a que este proceso rara vez es, por así decirlo, interrumpido. Este necesita para su buen funcionamiento demasiada energía. También tenemos la contaminación del agua. ¿Por qué se contamina el agua con este proceso? Ya que este proceso necesita, para el producto final se necesita su enfriamiento, lo cual solicita muchos volúmenes de agua
y esta agua usualmente queda contaminada por metales pesados y material que es tóxico para cualquier ser vivo. También los residuos sólidos, el cual viene de la mano con la contaminación del aire y del suelo, ya que este proceso genera lo que es escoria del horno y también polvo de metales pesados. También el uso intensivo de recursos naturales, ya que en este proceso se necesitan materiales como el coque, la caliza y el mineral en bruto del hierro. Y esto lo que genera esto, daños a la biodiversidad y al ecosistema.